Me ha pedido el favor el doctor Pedro Marum, el presidente de FENALCO, un saludo para el señor ministro de Hacienda. Inmediatamente vamos con la presentación del ministro y más adelante la entrevista con nuestra directora de Noticias RC. Bueno, bienvenidos todos nuevamente ya a esta etapa final de nuestro congreso, del foro más importante del comercio en Colombia, Nexos, que organiza FENALCO. Yo quería simplemente saludar al señor ministro. He tenido una gratísima conversación en la mañana de hoy. Hemos compartido inquietudes sobre toda esta temática. Sé que tiene las mejores intenciones como las tiene el gobierno del doctor Duque, que nosotros apoyamos porque sabemos la proyección que va a tener en este cuatrenio en favor del emprendimiento, de la equidad, del comercio en general. Entonces, el ministro me compartía la difícil circunstancias económicas en que se encuentra el presupuesto nacional, el déficit que tiene el presupuesto, y en el lenguaje coloquial, como decimos, se encontró la olla raspada. Y eso no es fácil, y yo sé que al ministro le vienen todas las peticiones de todos los proyectos que queremos que hayan en Colombia, que se realicen, que se materialicen. Pude ser testigo en la mañana de hoy de una cortísima reunión, pero muy productiva, entre el gobernador Sigifredo Gallo y el ministro, Sigifredo Salazar, Gallo es su alcalde, perdóneme, el GAF. Entonces, es una reunión muy interesante porque yo le admiro al señor gobernador la manera tan juiciosa como plantea las cosas. Y eso debe ser imitado en todas las regiones del país, porque cuando hay seriedad para plantear los proyectos, ellos van fluyendo, y yo creo que hubo una muy buena empatía, hubo hasta intercambio de teléfonos. Yo sé que algo bueno va a salir para Pereira de esa reunión de esta mañana de hoy y para el eje cafetero en general. Entonces yo le decía al ministro que yo tengo una frase en mis negocios particulares, y es la de que la matemática, la emoción va hasta donde la matemática comienza. Y yo creo que eso le pasa al ministro ya en una extensión mayor en la macropolítica, en las macrofinanzas del Estado. Quisiera hacer mucho más, pero obviamente si no hay el dinero no se puede hacer. Lamentablemente la realidad es así y eso no se puede evitar. Lo importante es que nuestros gobernantes a futuro no entreguen esa olla raspada, sino que sean muy prudentes en el gasto público, y esa es una de las propuestas y de las inquietudes que FENALCO siempre tiene. De manera de que yo le voy a pedir que no me vayan a chiflar al ministro, que por el contrario, él está en su casa. Él me ha dicho que diga esto, él me ha dicho que lo diga, y yo con mucho gusto lo hago para que estemos ambientados. Yo pido un aplauso para el ministro, que lo recibamos. Entonces, el auditorio es suyo, ministro Carrasquilla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en FENALCO y siempre es un gusto estar aquí en esta región de nuestro país. Yo voy a ser muy breve, voy a plantear algunos puntos básicos de lo que es el enfoque que tenemos desde el gobierno, tratando de recorrer los temas principales para luego tener una conversación donde se puedan ampliar algunos de ellos. Voy a hacer dos argumentos. El primer argumento que voy a hacer es que nuestro principal reto económico en Colombia es recuperar el crecimiento. Sin recuperar el crecimiento no vamos a hacer absolutamente nada. Ni vamos a derrotar la pobreza, ni vamos a avanzar en infraestructura, ni vamos a avanzar en educación, ni nada. Entonces, lo principal es recuperar el crecimiento. Y en segundo lugar, la falta de crecimiento es un problema complejo, es una pregunta compleja. Y entonces les quiero plantear lo que estamos pensando desde el interior del gobierno y lo que venimos haciendo en estas semanas de trabajo. Nosotros
en Colombia tenemos un gran problema y es que nuestra tasa de crecimiento de largo plazo se cayó dramáticamente. Dramáticamente quiere decir más o menos 1 punto del PIB por año, 1 punto porcentual por año. En el año 2012 o 2013 éramos un país que era capaz de crecer al 4,5. Hoy en día somos un país que es capaz de crecer máximo al 3,5 sobre periodos largos de tiempo. Eso es grave porque si uno acumula lo que pasa durante 10 años en un país que crece al 4,5 y luego acumula lo que sucede cuando un país crece al 3,5, las diferencias al cabo de 10 años son abismales. Un cálculo sencillo sugiere que la diferencia entre los dos países, el del 4,5 y el del 3,5, puede llegar a ser 500 billones de pesos, algo así como el 50% del PIB de este año. Es un país completamente distinto el uno del otro. Entonces, esa es la importancia que tiene. Imagínense los 500 billones, lo que repercuten en términos de la calidad de vida de los hogares, incluso desde el punto de vista fiscal. Esos 500 billones también hubiesen pagado impuestos si los capturáramos, y si pagaran el 10% serían 50 billones, por decir algo. Dos países distintos y el reto es recuperar el crecimiento por esa razón. No parece ser que el problema sea falta de entusiasmo inversionista. La tasa de inversión en Colombia tiene una tendencia positiva. Obviamente en este ciclo un poco bajo ha caído un poco, pero la tendencia de mediano plazo es una tendencia positiva, grande. Tampoco parece ser falta de formalización o falta de capital humano o falta de educación. Aquí hay dos gráficos. En el del lado izquierdo, ustedes ven cuál es el número de trabajadores formales en nuestro mercado laboral versus los informales. La línea roja son los informales, la línea azul son los formales. El mercado laboral se ha venido formalizando, la calidad de la mano de obra ha venido mejorando, los contratos laborales han venido mejorando, poquito, pero han venido mejorando. Y del lado derecho ustedes ven la suma total de personas que están hoy en nuestro mercado laboral que tienen educación mínimo de bachillerato. En el año 2010, la gente que tenía mínimo bachillerato era 17 más 28, del orden de 45, y en el año 2017 se sube 10 puntos. Es decir, la proporción de personas con por lo menos bachillerato completo es 10 puntos más alto de lo que era hace apenas 7 años. O sea que la calidad del trabajo está mejorando, tampoco parece ser por ahí el problema. Los problemas son de productividad. La productividad, la manera como nos ingeniamos, la combinación entre trabajadores y máquinas o entre capital y trabajo no está siendo la mejor, está muy estancada. Hay estimaciones que la ubican en 0. En el mediano plazo, esa es la explicación de nuestra falta de crecimiento. Si no nos está faltando inversión, no nos está faltando trabajo como sucede en otros países, que el crecimiento poblacional se estanca y empiezan los países a crecer menos por esa razón. A nosotros no nos está pasando eso. Lo que nos está pasando es que no nos estamos inventando maneras de trabajar más productivamente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para que suceda esa cuestión? Bueno, hay muchísimas razones, hay muchos candidatos a explicar esto y uno tiene que ser organizado en concluir cuál es el diagnóstico para luego empezar a diseñar las políticas públicas. Una posibilidad sería, no, lo que pasa es que tenemos muy bajas nuestras instituciones, probablemente tiene su grano importante de verdad. Tenemos fallas en nuestro sistema de justicia, nuestra gobernabilidad no es la mejor, tenemos problemas de seguridad a lo largo y ancho del país, incluyendo seguridad jurídica. La productividad es baja o nula, sería otra posibilidad, porque nos falla nuestra infraestructura, hay carencia de bienes públicos en el país, o de pronto, aunque hemos venido mejorando, no hay un calce perfecto entre actividades de alto rendimiento y la preparación de los jóvenes anterior a salir al mercado laboral. Entonces uno podría discutir durante horas y horas y podría tener largas charlas sobre este tema, pero tiene uno que organizarse y tiene uno que ponerle prioridades y tiene uno que mentalmente modelar el tipo de diagnóstico que uno tiene para poder atacar y llegar a las soluciones. Nosotros en el gobierno hemos
construido el eje de las propuestas de reforma alrededor de las ideas del presidente Duque, que enfatizan tres pilares: la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Dinámicamente se relacionan todas entre sí y generan, por decirlo de alguna manera, crecimiento de largo plazo como resultado de esas interacciones y de esas sinergias positivas entre los tres. Entonces, para implementar esas políticas públicas consistentes con ese marco, hemos planteado que esa iniciativa se llame el Plan de Reactivación. Y el Plan de Reactivación tendría tres componentes básicos: un componente de austeridad en el gasto público, un componente de regulación y un componente de tributación. Temas de gasto. En el inmediato plazo, nosotros estamos discutiendo en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación que dejó el gobierno anterior. Nosotros le planteamos a las comisiones que están analizando el presupuesto nacional y que estamos discutiendo con ellos y generando propuestas, etcétera, ajustar en 1.2 billones, identificamos 1.2 billones de reducciones en los gastos generales. Eso es en el inmediato plazo. En Colombia la ley de presupuesto tiene que estar aprobada en octubre y por lo tanto es inmediato que eso se va a empezar a implementar y va a surtir efecto en el año 2019. En el corto plazo, nosotros estamos en una revisión exhaustiva de los subsidios. Les voy a poner simplemente dos temas que son importantes. Primer tema, y esto es algo que tenemos que ir pensando dinámicamente. Primer tema es: Colombia viene reduciendo sus índices de pobreza de una manera sistemática y continua. Hay unos programas de política social antipobreza que han sido enormemente exitosos en Colombia a lo largo de 15 años. Desde los últimos, eso no es cuestión, eso es una política de Estado. Hay unos equipos profesionales de primer nivel concentrados en diseñar programas inteligentes y han logrado tener unos éxitos muy grandes. Entonces, en esa dimensión de la reducción de la pobreza no corre paralelo con cosas como disminuciones en el tamaño de la población que está amparada por el régimen subsidiado en salud. Tenemos un país que hace 15 años tenía índices de pobreza del 45% y una población afiliada al régimen subsidiado más o menos del 45% o menos. Hoy en día tenemos una pobreza de 25% y una población afiliada al régimen subsidiado del 50%. Entonces, si a medida que va disminuyendo la pobreza y se queda constante el número de personas afiliadas al régimen subsidiado de salud, tenemos un problema. El régimen subsidiado de salud vale 30 billones de pesos. Y si la mitad de la población que es amparada por ese régimen subsidiado no es estrictamente una población que debería estar amparada, por lo menos completamente, por el régimen subsidiado, estamos hablando de cifras que están en los billones de pesos que estamos gastando mal enfocado. Segundo ejemplo, los servicios públicos domiciliarios. Nosotros tenemos el concepto de estratos para asignar las diferentes tarifas y las complejísimas políticas de subsidios cruzados que nos hemos inventado en Colombia. Nosotros ya tenemos información sobre dónde está verdaderamente la gente más pobre del país. Esos programas antipobreza que les mencionaba, que han sido muy efectivos y muy serios, han logrado identificar dónde está la población más pobre. Es muy posible modernizar y sacar adelante programas de focalización de los subsidios en el frente de los servicios públicos domiciliarios de una manera mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy. Y ahí también se trata de billones de pesos. Y finalmente, pensiones. El régimen de pensiones, nuevamente, es un régimen que contiene una cantidad de subsidios. Obviamente, lo que ya son derechos adquiridos se tienen que defender, pero hacia adelante resultaría bastante insensato prolongar en el tiempo la continuidad de esos subsidios. Algunas personas estiman esos subsidios en 15 o 20 billones de pesos de los 34 billones que se giran en el cheque anual de las mesadas pensionales. Entonces estamos hablando de muchísimos billones de pesos, no inmediatamente acumulables, pero sí en términos de valor presente un ajuste drástico del gasto público. En el tema, hay otros factores como por ejemplo las sentencias judiciales.
sentencias judiciales que ya están totalmente definidas, ya son una cuenta por pagar de la nación, son 5 billones de pesos y en la medida en que el Estado casi nunca tiene la plata para pagarlas, empiezan a incurrir una penalización equivalente a la tasa de usura, es decir, al 30%. 5 billones de pesos nos cuestan a los contribuyentes al 30% anual. En el tema de ingreso, los hechos de nuestro sistema tributario, la tasa efectiva de tributación en Colombia es altísima. Los estudios sugieren que es superior al 50%. Es decir, que de las utilidades de la empresa, entre un 52 y un 59%, dice un estudio de Fedesarrollo, se va a pagar impuestos. En otras palabras, cualquier empresa de Colombia, al momento de nacer, ya tiene socio mayoritario. Y además el socio mayoritario no le gusta capitalizar las utilidades, se las quiere llevar, es como una abuelita en la junta directiva. Se lleva toda la plata y nunca le gusta capitalizar. Y eso va mucho más allá de la tarifa de renta, va mucho más allá de la tarifa de renta. Por ejemplo, si estábamos hablando de productividad, las empresas más productivas operan en mercados con márgenes sobre ingresos muy bajiticos. Tienen que operar a punta de talento, de ideas, de imaginación y sus márgenes de venta son muy bajiticos. Inmediatamente surge el margen, el ICA aparece y se le lleva el 1.1. Hay muchos sectores extremadamente competitivos que viven en márgenes de 5%, de 4%, de 3%, y el ICA no grava las utilidades sino el ingreso. Entonces, respecto a las utilidades, en los sectores más competitivos donde queremos estar invirtiendo el talento y poniendo en las inversiones, probablemente si queremos recuperar el crecimiento a mediano plazo, se le llevan 1.1 de esos márgenes estrechos. La tarifa que pagan las personas naturales más pudientes es impresionantemente bajita. Nosotros, digamos, hemos construido la fábula de que las empresas en Colombia son ricas y las personas son pobres. Entonces, cargamos la política presuntamente distributiva subiendo los impuestos de las empresas, y eso lo hemos hecho toda la vida, y manteniendo unas tarifas bajiticas para las personas de más altos ingresos. Personas, digamos, en Colombia, combinando las diferentes cédulas, y eso se hizo con un análisis del 2007, frecuentemente personas que reciben ingresos 500 millones de pesos en el año y 1.000 millones de pesos en el año, etcétera, terminan pagando en promedio algo inferior al 6%, según las declaraciones que están ahí, juntando todas las cédulas del 2017. Y el régimen de IVA tiene una cantidad de exenciones que son muy regresivas. Les voy a dar un dato. Las exenciones y las exclusiones favorecen a las partes más altas de la distribución del ingreso de una manera muy desproporcionada. Los beneficios obtenidos en términos de plata, monda y lironda, son percibidos en más o menos un 60% por el 20% más pudiente de la población. Eso hay que repensarlo. Yo, cuando me pongo a pensar en el régimen tributario, yo digo, somos un país de $13.000 per cápita. Cerremos el telón, bajemos el telón. Si se abre el telón y somos un país de $30.000 per cápita, el doble, ¿cuál es el régimen tributario que hay en ese país? Y yo lo que digo es muy distinto al que tenemos ahorita. Va a enfatizar muchísimo más la tributación personal, va a tener muchísimo menos impuesto, tal y como sucede si uno compara los regímenes tributarios de un país avanzado y un país como nosotros. Y yo lo que digo es, tenemos que empezar a dar los pasos en esa dirección, no podemos echar reversa, y ese es el argumento. Pensemos el régimen tributario de un país con el doble de ingreso per cápita y movámonos hacia allá. Es la manera en que a mí me gusta pensar eso. En los temas regulatorios estamos trabajando muy duro. El ministro de Comercio seguramente les menciona el tema de las actuaciones de la reforma del régimen regulatorio. Está haciendo una recopilación de todas las normas regulatorias y haciendo un esfuerzo por quitar todas las duplicidades, etcétera. Pero recopilar, él habla de 94.000 normas y muchas de ellas se cruzan, no se comunican entre sí, se contradicen, y está haciendo ese primer trabajo. Ese es lo que él está haciendo en el corto plazo. En el mediano plazo piensa, y estamos trabajando en eso, una normativa que ponga parámetros a la regulación. En otras palabras, soy un regulador. Entonces, yo como regulador
si expido una regulación, me toca explicar cuál es el problema que estoy arreglando. Sí, esta es una regulación que busca arreglar este problema. Segundo lugar, si yo lanzo la regulación, yo tengo que tener un criterio cuantitativo de cuánto vale el problema y dentro de 6 meses o dentro de un año cuánto he solucionado de ese problema, no una cosa filosófica. Tercero, la regulación tiene que ser exitosa según los criterios y si no es exitosa tienen que tener unos principios básicos de marchitamiento. Eso es como unas reglas del juego, tienen que estar en ley, eso ya lo hemos mirado, esa es como una especie de ley, una ley que rige las actuaciones de los reguladores y supervisores. Y tiene que mejorar la interacción entre reguladores y regulados, introduciendo cosas como, por ejemplo, APPs regulatorias. El regulado propone un determinado orden regulatorio, una normativa regulatoria. El Estado tiene lo mismo que en una APP, 3 meses para contestar, si no favorable o desfavorable, tiene que explicar por qué, si no. También están los sandbox que llaman en inglés en el tema, más que todo en el financiero, pero en otros temas también, que es tratar de hacer como experimentos o hacer evaluaciones controladas de principios regulatorios novedosos, aislando al sector al cual se aplica esa regulación respecto al resto de la economía, etcétera. Eso es un cuarto punto dentro de esa normativa. La tramitología, el exceso regulatorio, etcétera, está siendo atacado en ese plan de reactivación económica. Finalmente, el plan de reactivación ocurre contra un telón de enormes dificultades fiscales. Nosotros, esa olla estaba bastante raspada, digamos, y esas dificultades fiscales, pues ha habido peores épocas en el país. Yo en el 2002, por ejemplo, la situación era mucho más complicada, porque ahorita, y este es el segundo punto, los mercados financieros están diciéndonos o mandando la señal de que creen firmemente en que, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, los colombianos nos metemos en muchos líos fiscales, pero somos capaces de salir de los líos fiscales, entonces nos prestan plata. En el 2002 el doctor Botero se acuerda, todos los ministros teníamos rodilleras, porque eso tocaba ir cada rato al Banco Mundial a pedir prestado, y eso tocaba rodillera, era como parte del atuendo de los ministros, especialmente del de Hacienda. Tenía que tener rodilleras lavadas todos los días porque tocaba que al Banco Mundial a pedirle casi que limosna, etc. Hoy en día Colombia puede suavizar las necesidades de ajuste, su proceso de ajuste, porque tiene acceso al crédito, tiene un grado de inversión, tiene una credibilidad, pero esa ventana de oportunidad no es infinita. Y el tercer punto es que hay que apurarle. Tenemos enormes dificultades fiscales contra un telón de fondo de que tenemos un programa claro, tenemos unas ideas claras sobre para dónde tienen que ir las finanzas públicas con el fin de que haya sostenibilidad y tenemos unos mercados que nos están diciendo está bien, yo le creo, pero apúrele. Y ese es un poco el punto de fondo, hay que apurarle. Eso es lo que yo tenía para decir antes de la conversación. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias al ministro Alberto Carrasquilla. Sabemos del esfuerzo que hizo para llegar, como nos ha tocado a muchos de los que estamos acá, por el trancón aeroportuario. Pero bueno, nos alegra mucho que ya esté acá, que estemos acá y que podamos conversar con este gremio tan importante, a quien agradecemos muchísimo la confianza con RCN, nuestro sistema informativo, y NTN 24. Estamos juntos, creemos en que este sector es fundamental para la economía, son los generadores del empleo en un 26%. Y son el contacto directo con el ciudadano día a día. El sector comercio es el que atiende a ese ciudadano y va captando también la necesidad del colombiano de a pie. Le agradezco mucho a la Junta Directiva de FENALCO, a su presidente Pedro Marún. Sé que la idea es tender puentes, pero también sé de las inquietudes del sector y de la gente común y corriente frente a esta situación que no es fácil. También entendemos que el gobierno ha recibido una situación que nos la ha explicado muy bien ahora el ministro, muy difícil,
pues un presupuesto desfinanciado en 25 billones de pesos, yo considero que ni siquiera es una olla raspada, sino es una olla con un hueco grande y difícil de tapar, y en esas está usted, que dicha no ser usted ministro, pero le toca, aceptó y le toca. Uno de esos puntos que estoy segura que quieren que resolvamos y se puede resolver el día de hoy es el de, obviamente, el IVA, porque el IVA es un punto que afecta directamente al sector del comercio y obviamente a todos los ciudadanos. Entonces, para organizar la conversación, ministro, hay unos planes que usted nos ha explicado muy bien, pero si quiere podemos ir haciendo cuentas. ¿Cuánto dinero y de dónde se van a sacar esos 25 billones y de ahí cómo sería lo del IVA, partiendo de una simplificación y de pues cobrar a productos exentos? Si me puede ayudar a aclarar eso, por favor. Sí, claro. Primero que todo, ¿de dónde salieron la cifra de 25 billones? La cifra de 25 billones es, miramos el presupuesto que fue radicado por el gobierno anterior y después empezamos a preguntarnos qué pasa con cada uno de los programas contenidos en el presupuesto. Entonces, los ministros, allá en el Ministerio de Hacienda, los directores de programas, de agencias que son ejecutoras de gasto público, miraron con cuidado qué estaba contenido en el presupuesto. Habíamos hecho mucho de eso en el proceso de empalme, o sea, llevamos bastante tiempo trabajando, tratando de determinar lo que se está ejecutando y no tiene los dineros suficientes en el presupuesto del 2019 para terminarse. Por ejemplo, el programa de Serpi lo paga, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero el presupuesto tal y como fue radicado, dejaba desfinanciado los muchachos y las muchachas que estaban amparadas por el programa de una manera brutal. Había que, entonces eso hace parte de los 25 billones. Gústele a uno el programa o no le guste, yo sí creo que no está en el ADN colombiano dejar esos jóvenes colgados de la brocha. Eso no es parte de nuestro ADN. Si ya se metieron, hay que buscar los recursos para que terminen. Las familias en acción, habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero esos programas se surten a lo largo de 6 ciclos por año. No estaba surtido plenamente, hacían falta 1.700.000.000. Sumémosle, ahí así sucesivamente, subsidios eléctricos, 3 billones de pesos. Vamos sumando y nos da los 25. Ese es la programa primera. De víctimas, de reparación de víctimas también, en este momento clave en lo que ha sido calificado como el posconflicto. Sí, también estaba desfinanciado y así sucesivamente 25 billones. Y si hay algún error en esos 25 billones es que subestima las verdaderas necesidades para terminar exitosamente, garantizar que terminan exitosamente los programas. Entonces, ministro, usted explicaba que con un ajuste en el gasto encontraba ahí un ahorro de 1.2 billones, ahí le va sumando a esos 25. Con evasión también ustedes tienen un cálculo y con la factura electrónica también es uno de los planes para lograr pues un mejor recaudo. Sí, hay que decir dos cosas. En primer lugar, nuestra foto fiscal es fea, de esas fotos en que uno sale feo, pero la película es buena. Entonces, en el sentido de que los procesos de ajuste son procesos de ajuste que no entran todos en el primer año, de pronto toca posponer parte de esos 25 billones, empezar a hacerle el quite a los cobradores, a los chepitos, etcétera, mientras uno va organizando la casa, pero organizar la casa se demora un poquito. Entonces, ¿qué es organizar la casa? Ese 1.2 es completamente insuficiente y hay muchísimo más desperdicio en el gasto público que eso. Entonces, uno tampoco quiere hacer un tramacazo tributario que le facilite la vida y lo deje uno tranquilo en términos de la reducción de los gastos. Son decisiones para el segundo año, para el tercer año, para el cuarto año, pero tienen que ver con subsidios, tienen que ver con ajustes pagar algunas deudas muy costosas que ahorran anualmente plata, y esos programas van a ir entrando y vamos a cumplir las metas fiscales muy bien en el año 4. Entonces, esos ajustes de gasto son una cuota inicial de los ajustes de gasto. No podemos hacer todo en el primer año. Muy bien. La simplificación del IVA va a ser una realidad definitiva, ya es una decisión del gobierno impulsar este proyecto para llegar a una simplificación del IVA. ¿Y en qué tarifa podríamos estar hablando que quedaría el IVA? Pues nosotros en Colombia tenemos esa discusión desde hace muchos años y yo sé lo sensible que es en este foro. Yo lo que diría es,
tenemos que ser realistas en el sentido de que el IVA en Colombia tiene unas exenciones, unas exclusiones, etcétera, que son inusuales internacionalmente, o sea, somos raros en términos internacionales. Y dinámicamente la pregunta es si nos queremos ir moviendo hacia una caracterización más comparable internacionalmente del IVA o no. Yo pienso que sí, podemos ir en un camino correcto. En segundo lugar, es una fuente de recaudo muy importante, muy importante. Entonces, esas dos principios tiene uno que contrastarlos con el principio obvio de que, como todo impuesto, pues hay que pagarlo. Entonces, el que lo paga se pone, no le gusta, preferiría que no existiera. Es necesario pensar en la estabilidad de las finanzas públicas, es necesario pensar en la estructura tributaria de un país, del país que queremos ser, y es necesario moverse en esa dirección. Siempre he pensado que esas exclusiones y esas exenciones son una parte muy nociva de nuestro sistema tributario, son muy nocivas, son muy regresivos los perdones tributarios que implican y son muy costosos esas exenciones. ¿Tienen una cifra concreta para proponer de cuánto sería el IVA finalmente después de hacer una simplificación de IVA, o eso todavía no está definido? No, todavía no está definido, eso es una discusión que es interna en el gobierno, hay que decirlo, es una discusión que tiene en cuenta la realidad política del país, que tiene en cuenta la realidad fiscal del país y hay que combinar. Y también es una decisión del Congreso de la República. Entonces, el Congreso de la República tiene diferentes opiniones al respecto. Entonces, es un proceso en construcción, pero yo defiendo, digamos, la idea de ir ampliando el acordeón. Y al ampliar ese acordeón se tocaría el 40% de los productos exentos, ¿sería la iniciativa del gobierno? ¿O no todo ese 40%, una parte de esos productos exentos aún de este impuesto del IVA? Están las dos alternativas, están las dos alternativas de separar las dos y de alguna manera de introducir el concepto de lo que el presidente Duque ha venido llamando el IVA social, que es un IVA muy pequeñito, etcétera, etcétera, para unos componentes muy básicos. Yo lo que invito a pensar es, cuando uno hace eso, tiene unos efectos redistributivos importantes. Entonces, un componente que me parece de sustancial importancia es no podemos, en un país con los niveles de pobreza que tenemos, hacer una ampliación de ese acordeón sin pensar en la población más vulnerable de nuestro país. Sería digamos, no está en nuestro ADN colombiano hacer eso. Entonces hemos propuesto mecanismos de compensación de esos costos. Estamos hablando, supongo, que la devolución a los que técnicamente también son considerados personas pobres. Sí, correcto. Y ahí hay críticas, y yo quiero responder las principales. La primera crítica es, ¿y usted cómo sabe el IVA que paga la población más pobre del país? La segunda crítica es, ¿y usted cómo llega a la población más pobre del país? ¿Cómo le hace la practicidad? Y la tercera, ¿cómo la identifica? Y la tercera es, ¿cuál es tiene la tecnología para hacerle el giro, para que le llegue efectivamente la plata? Yo diría, sí y sí. Primero, sí es posible identificar cuál es el IVA implícito en el pago de un hogar pobre. Tenemos recién salido del DANE la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, que le dice, para los 14 millones de hogares que somos en Colombia, nos divide en 10 deciles de ingresos, desde el 1 hasta el 10, el 1 siendo el más pobre y el 10 siendo el de más ingresos, y literalmente una persona del DANE se mete a la casa de uno a ver uno qué consume, literalmente, o sea, eso no es una encuesta de opinión, es una encuesta literalmente basada en el consumo observado. Y entonces tiene todos los ítems de una gran canasta de consumo, básico, no básico, de lujo, etcétera, y van registrando, y luego uno puede usar esa base de datos y multiplicar por la tarifa del IVA cada uno de esos consumos, asignándole unos precios, por ejemplo,
a la arroba de papas o cosas de ese estilo, se le asigna un precio genérico para la estimación y luego se le aplica el IVA y dice, por el consumo de patatas, pagó. Entonces uno puede hacer eso para todos los deciles de la distribución del ingreso. Entonces, primera pregunta, sí podemos saber cuánto IVA, cuánto es lo que hay que devolver, o podemos tener una muy buena aproximación. Segundo, sí sabemos dónde está la población más pobre de Colombia y ya estamos, de hecho, el Estado exitosamente llegando a la población más pobre con programas de gasto focalizado que han sido evaluados muy positivamente por muchos expertos internacionales. Hay que parar que llegó mi jefe. Sí. Es que nos están informando que está llegando el presidente de la República, Iván Duque, y nos piden que en ese momento paremos, pero… Es un buen momento para callarme, ya venía la chifla. La pregunta estricta, así que vamos a recibir al presidente.